Saludándolos nuevamente, chicos, comenzamos la clase de hoy que tiene que ver con series y las propiedades de las sumatorias. Ya, en particular en esta clase quiero ver dos cosas. Primero, quiero recordar básicamente qué es una serie matemática y relacionarlo con este concepto de sumatoria, que es un objeto matemático que me permite hacer ciertas cosas o ciertas sumas que son muy extensas y dejarla en una forma resumida a través de simbología matemática. Quiero hacer eso, recordar eso y ver tres tipos de propiedades que yo puedo aplicar sobre esta sumatoria que tienen que ver básicamente con la linealidad de esta propiedad, con la asociatividad que ustedes la conocen. Ustedes saben que la suma y la multiplicación son asociativas, son operaciones asociativas. Y ver una última que es la más importante, que se llama propiedad telescópica, que me permite trabajar con sumatoria. ¿Ya? Eso es lo que voy a ver, básicamente. Entonces, comencemos un poquito con el índice. El índice, en línea con lo que le acabo de señalar, lo primero que voy a ver es una cosa que se llama linealidad de las sumatorias, que es básicamente cómo yo hago la sumatoria de una constante. La vamos a ver en detalle. Tiene dos versiones, una que es con la constante por sí misma y otra aplicada sobre un producto. Luego voy a ver la asociatividad de las sumatorias. Vamos a ver cómo yo aplico este concepto aritmético sobre esta sumatoria, cómo yo puedo, no solo sobre la suma, sino sobre la resta también, aplicar esta asociatividad. Ya ahí lo vamos a ver en detalle. Y finalmente voy a plantear. ¿Por qué digo plantear? Porque solamente le voy a enunciar cuáles son las dos formas en que aparece esta propiedad telescópica. Porque esto debe que ser demostrado y haber un ejemplo para poder aplicarlo. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy solamente la voy a plantear y la próxima clase la voy a demostrar. Porque una de las cosas importantes que debiéramos poder desarrollar en este taller electivo de matemática es poder comenzar con la capacidad de demostraciones matemáticas. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver un poquito de eso. Entonces, estas tres cosas tienen como objetivo el objetivo de la clase, que es básicamente el que sale acá. Dice, identificar las propiedades de las sumatorias para aplicarlas en cálculos de algunas sumas concretas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, comencemos con el desarrollo. ¿Ya? Propiedades de las series numéricas. ¿Ya? Primero, recordemos un poco lo que es una serie. Dijimos que la serie es básicamente el concepto de aplicar la suma a los términos de una sucesión infinita. Por lo tanto, si yo aplico esta sumatoria, este concepto de suma, a los términos de una sucesión infinita, la serie va a ser infinita. Ya, ¿qué hay que tener claro? Que estas series tienen un carácter, ¿ya? Lo que se le llama, básicamente, si esta sumatoria es finita, convergente o es infinita divergente. Hay que mover, que eso yo le voy a llamar carácter y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Lo importante es que las propiedades de las sumatorias aplicadas sobre estos conceptos, sobre estas series que pueden ser de carácter convergente o divergente, no la afectan. Por lo tanto, por eso es importante, ¿ya? Aquí dice, el carácter de una serie no varía si le aplicamos ciertos tipos de operaciones matemáticas, entendiendo por carácter de una serie a la característica de convergencia y o divergencia que una serie presente. Entonces, la primera va a ser la propiedad de linealidad. Y como les comenté al inicio, la linealidad tiene dos versiones. Ahí la vamos a ver. La segunda propiedad es la asociatividad. Ahí vamos a ver cómo yo aplico este concepto de asociatividad a esta suma. O también puede ser resta. Recuerden que la resta es la operación inversa de la matemática. Por lo tanto, es una suma en el fondo. ¿Ya? Y tres, la propiedad telescópica. ¿Para qué voy a ver eso? Para poder aplicarla en cálculo y poder desarrollar estrategias y procedimientos aplicables. ¿Ya? Entonces, veamos la primera. Linealidad. La primera versión es la sumatoria de una constante. Y ahí aparece un ejemplo. Dice, tengo la sumatoria que parte en un contador 1 igual a 1 y termina en n de k, donde k es una constante. Esa es la sumatoria de una constante. Si k es constante, yo voy a aplicar esta propiedad, que la sumatoria de esta constante sería n veces k. Por ejemplo, veamos un ejemplo simple. Tengo la sumatoria de 1 hasta n de 5. Eso sería igual a 5 veces n. Esto en general, si yo hago una serie sobre una sucesión infinita, o hago una sumatoria infinita, pero también la puedo hacer finita. Por ejemplo, este. Parto de 1 y termino en 50, es decir, n vale 50. ¿De qué? De 3. Y 3 es constante. Por lo tanto, puedo sacar el 3 fuera y multiplicarlo por 50. Es decir, la sumatoria de 1 a 50 de 3 es lo mismo que 3 veces 50. Y 3 veces 50 es 150. Ahí aplicamos en concreto esta propiedad, no en general. Y puedo haber más. Por ejemplo, este número constante o la constante que yo puedo aplicar puede ser un número fraccionario, puede ser un número de cualquier cosa. La cosa es que sea constante. Por ejemplo, tengo la sumatoria de 1 hasta 100 de un medio. La constante es un medio. Por lo tanto, esto sería 100 veces un medio y 100 veces un medio es 50. Esa es la primera propiedad que vamos a utilizar para desarrollar ejercicios, que como les voy a adelantar, mezclan la necesidad de aplicar estas propiedades. La primera se llama la sumatoria de una constante, que tiene que ver con la propiedad de linealidad que presenta la sumatoria. ¿Ya? Esto es lo primero.
La segunda versión de esta propiedad de linealidad que se presentan en la sumatoria es cuando yo hago una sumatoria de un producto entre una constante y algún término general de una sucesión. Por ejemplo, dice, tengo la sumatoria de 1 hasta n de una constante por el término general de alguna sucesión que yo esté trabajando. Si eso pasa, como k es constante, yo la puedo sacar fuera de la sumatoria y dejarla tal cual. Por lo tanto, yo puedo decir que la sumatoria de 1 hasta n de k por un término general es lo mismo que k veces la sumatoria de 1 hasta n del término general. Esta es importante porque se aplica bastante. A veces sale en forma explícita, pero la tienen que ver. Veamos un ejemplo bastante básico. Vamos a hacer un ejemplo donde n es acotado. Hago una suma finita, hasta 5. Digo, la suma de 1 hasta 5 de 4 veces i cuadrado más 1, donde i cuadrado más 1 puede representar algún término general de alguna asociación, según la fórmula, o según esta regla, o esta propiedad en particular, dice que el 4 lo puedo sacar fuera porque es una cifra constante. Y esto sería igual a 4 veces la sumatoria de 1 hasta 5 de i cuadrado más 1. ¿Qué viene ahora? Desglosar la suma. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer la suma de 1 hasta 5 de este término general y me va a quedar 4 veces de 1 hasta 5. Cuando reemplazo i1 me quedaría 1 al cuadrado más 1. Cuando reemplazo i por 2 me quedaría 2 cuadrado más 1. Cuando reemplazo i por 3 me quedaría i 3 cuadrado más 1, etcétera. Lo que yo hago correr el numerador y se convierte en eso. Como llega hasta 5, llego en i hasta 5. Es el desarrollo. Si hago los desarrollos particulares, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, etcétera. Y 1 más 1 es 2, 4 más 1 es 5, etcétera. Y ahí hago el desarrollo. Finalmente, lo de adentro, o sea, la sumatoria, me quedó 60. Y 4 por 60 es 240. Ahí apliqué una sumatoria de un producto de una constante por algún término general, que es la segunda versión de esta propiedad lineal, o de la linealidad de la sumatoria. ¿Ya? Esas son las dos versiones. La cosa es que, dependiendo de lo que se me presente, yo lo voy a tratar de aplicar. ¿Ya? Sí, cuéntame. La I, ¿qué ves ahí? ¿Cómo? La I elevado a 2. La I elevado a 2. Acá, y elevado a 2 Sí, más 1. sí, Es un sí. ejemplo, yo lo puse como algún ejemplo de algún término general. No lo especifiqué de cuál, pero solamente lo tomé como ejemplo de término general. Ya, básicamente quiere decir que lo que va a ir corriendo va a ser i y lo voy a ir elevando al cuadrado. Por ejemplo, cuando tengo el término 1 es 1 al cuadrado, cuando tengo el término 2 es 2 al cuadrado, etcétera. Es básicamente un ejemplillo para poder ver la aplicación. ¿Ya? Más adelante vamos a poderlo. Ya, ok. Sigo, Sí, chiquillo. sí. Entonces, la segunda propiedad que me interesa que dominemos para que tengamos estrategia y procedimiento al abordar tipos de ejercicio de sumatoria, en particular de serie, es la asociatividad. ¿Ustedes cómo conocen la asociatividad? O la debieran conocer, les debe sonar que es básicamente la capacidad que yo tengo de agrupar términos. Por ejemplo, si yo tengo una suma de tres elementos, tres números, yo los puedo asociar de dos en dos, que tiene que ver con la propiedad de las operaciones matemáticas en general, que son operaciones binarias. ¿Ya? Entonces, como dice acá, considerando que la suma o la resta, recuerda, de dos o más sucesiones es posible verificar el cumplimiento de la asociatividad. ¿Qué tenemos? Esto, que dice acá. Si yo tengo la sumatoria de dos términos generales, o la resta, por eso puse más o menos, yo la puedo separar porque responde a la asociatividad en dos. Por un lado, la suma del primer término, más o menos la suma del segundo término. Eso es lo que me dice. Puedo ir tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, según lo que me convenga, chicos. Por ejemplo, si yo estoy en un ejercicio que tenga que ir de derecha a izquierda para poder resolverlo, lo tengo que ver. ¿Ya? Entonces esa es la propia sociedad que más o menos conocía. Yo puedo asociar en dos la suma, porque la operación al final, la sumatoria es una suma extensa, por lo tanto aplica la asociatividad. Veamos un ejemplo. Dice, tengo la sumatoria de 1 hasta 6 de i cuadrado menos 3i más 2. Como la fórmula me dice de izquierda a derecha que si yo tengo la suma de una agrupación, que haya resta o suma, yo la puedo separar en el número de suma o resta que tengo. Por ejemplo, la suma de 1 hasta 6 de i cuadrado menos 3i más 2 la puedo separar en tres cosas. Por un lado, la suma de 1 hasta 6 de i cuadrado menos la suma de 1 hasta 6 de 3i más la suma de i hasta 6 de 2. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula o esta propiedad de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Desarrollo. La suma, por un lado, de i6, de i1 hasta 6, disculpen, de i cuadrado sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta 6 cuadrados. Y eso me da al desarrollarlo 91. La siguiente, que es la sumatoria de 1 hasta 6 de 3i, la puedo separar en la
la que vimos, la propiedad de linealidad que vimos anteriormente, que era el producto de una constante por un término general, por lo tanto el 3 sale fuera, me queda la sumatoria de 1 hasta 6 de i. Si la desarrollo me quedaría 3 por la sumatoria, que sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Eso me da 3 por 21, me da 63. Y la otra era la sumatoria de i1 hasta 6 de 2, es decir, la sumatoria de una constante. Y como dijimos, eso era 2 por el límite de la suma, 2 por 6, 12. Por lo tanto, esta suma, que estaba compuesta por 3 términos, y según la propiedad yo la podía separar en 3 cosas, me queda finalmente, por un lado, la suma de 1 hasta 6 de i cuadrado me quedó igual a 91. La suma de i1 hasta 6 de 3 me quedó 63. Y la suma de i1 hasta 6 de 2 me quedó 12. Eso me da un total de... Tengo una duda. Cuéntame. No entiendo. O sea, ¿cuál es la I? La i es básicamente, por ejemplo, acá, mira. Tengo i, esta, 3 veces la suma de i hasta 6. Es lo que va contando, es lo que va cambiando. I va a ser igual a 1 para el término 1. I va a ser igual a 2 para el término 2. I va a ser 3. I va a ser igual a 3 para el término 3, etc. I va a ser igual a 6 para el término 6. Y ahí paro, porque me está diciendo que llega hasta 6. ¿Se entiende, no? Me dice que parte en el término 1. El número que está arriba quiere decir hasta dónde llega. Exactamente, y el de abajo del que empiezo. Siempre parto del primer término. O sea, el I1 va a ir variando como natural. Término 1, término 2, término 3. ¿Cachai? Eso es. Ya. Ok. Entonces, como le... ¿Sí? Cuéntame. Pues eso quiere decir que cualquiera de las formas que yo ocupe me va a dar el mismo ¿Cómo cualquier...? resultado. No, po. En el sentido, lo que usted hizo primero, por ejemplo, sacó el 3 para atrás, o sea, para el otro lado. Por la propiedad, claro. Yo lo hago de esa forma, igual todo el rato puedo hacer de Ah. otra forma, por ejemplo, con la de abajo, por separado. A lo que voy yo, que de la forma que yo utilice me va a dar lo mismo. Si aplicaste las propiedades bien. Por ejemplo, si te entiendo, podía hacerlo Claro. 3i, podía ser 3 por 1, más 3 por 2, más 3 por 3, más 3 por 4 y te va a dar lo mismo que lo que hicimos separado nosotros. ¿Sí? Ah, ya. Porque, ¿se acuerda que aquí básicamente lo que estas propiedades te está diciendo que lo constante lo podéis factorizar y sacarlo fuera? Eso se está diciendo básicamente. ¿Te entiendes, no? Que te dice 3 como si hubierais factorizado lo que yo te dije. Si tuvierais 1 por 3, 2 por 3, 3 por 3, etc., podríais sacar el 3 fuera, ¿cierto? Por lo tanto, la linealidad te está diciendo básicamente si existe una constante dentro de la sumatoria, tú la puedes sacar fuera. Ahora, como dice el compañero, lo puedo hacer de esta forma, 3 por 1 más 3 por 2, o de esta forma, que implica un poquito más de ahorro de tiempo. ¿Ya? Es básicamente eso. ¿Y el ejercicio que decía 91 menos 63, puede explicarlo? Ok, vuelvo atrás. Ya, lo que teníamos era un ejemplo donde aplicaba esta propiedad de asociatividad. Y era i cuadrado menos 3i más 2. La propiedad me dice que yo te lo puedo separar en 3 cosas, ¿cierto? Por un lado la sumatoria de i cuadrado, por otro lado la sumatoria de 3i y por otro lado la sumatoria de 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice primero? Desglosé. Primero dije voy a desarrollar la sumatoria de 1 hasta 6 de i cuadrado. Y eso es lo que puse abajo. Me quedaría el primer término al cuadrado, el segundo, el tercero, etc. Si yo los desarrollo me queda 91. Y eso me quedó esto primero, la sumatoria de i1 hasta 6 de i cuadrado. Luego tengo que desglosar la segunda suma, que era la suma de i de 1 hasta 6 de 3i. Y como lo dijimos, lo separamos y aplicamos. Y esa me dio 63. Luego desglosé el tercer término, que era la sumatoria de 2, que es aplicar la linealidad tipo 1, la de una constante. Me dio 12. Por lo tanto digo que esta sumatoria, que se puede separar entre tres cosas, por un lado me quedó que la sumatoria de i cuadrado me da 91, la sumatoria de 3i me da 63 y la de 2, 12. Si hago la suma, o sea, si a 91 le resto 63 y le sumo, a ese resultado le sumo 12, me da que esta sumatoria dale 40. ¿Ya? Así que ya, tranquilo, si esto lo tenemos que practicar, yo creo que con la práctica deberá mejorar un poco, pero vamos avanzando. ¿Ya? Eso con las dos propiedades primeras, que era la linealidad, que tenía dos versiones, y la asociatividad. ¿Ya? Dijimos que vamos a... ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, dijimos que vamos a plantear una tercera propiedad que se llama la propiedad telescópica. ¿Ya? Esta propiedad es importante porque tiene que ver básicamente con un logro respecto a este tipo de matemática que es como abstracta, ver secuencias, lograr identificar los patrones de la secuencia y ver fórmulas generales. Es porque básicamente yo puedo verificar la existencia de ciertos tipos de sumatorias que responden a esta propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que no, esta propiedad yo no la puedo aplicar a todas sumatorias, solamente a ciertas sumatorias que tienen condiciones. Aquí dice, existen ciertos tipos de sumatorias que en su desarrollo casi todos sus términos se anulan entre sí, quedando estas reducidas a solo dos términos. Este tipo de sumatorias se denomina sumas telescópicas. ¿Ya? De nuevo, esta
propiedad es importante, pero no es general, no la puedo aplicar a cualquier sumatoria. La sumatoria tiene que tener ciertas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, dice, una sumatoria será telescópica si presenta cualquiera de las dos formas. La primera forma es esta. Tengo una sumatoria de esta forma. Es decir, estoy haciendo una resta entre, básicamente, ¿se dan cuenta que estoy haciendo la sumatoria de una resta de términos consecutivos? AI más 1 menos AI serían consecutivos, ¿cierto? Imagínate que si I vale 1, este sería 2 menos 1. Por lo tanto, si la sumatoria tiene esta versión, responde a la primera forma de la forma telescópica. ¿Y qué dice la forma telescópica? Dice, como esta suma es telescópica, ignora todos los términos del medio y solamente toma su extremo. Y resuélvela así. El término an-1, réstale el término 1. Por ejemplo, si n valiera 100, este sería a sub 101 menos a 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo? Que tiene que básicamente corresponde con el nombre que le pusieron. Imagínate que yo extiendo un telescopio y lo puedo plegar. Eso es lo que estoy haciendo. Me sitúo en el primer término de la suma y en el último y lo contraigo, lo vuelvo a poner como los telescopios, lo que se pueden plegar y no. Esa es la idea. Ahí la vamos a andar un poquito más. ¿Ya? Y la segunda versión de esta propiedad telescópica es esta, en que yo haga también una sumatoria de una resta de términos consecutivos, pero al revés a esta. En vez de AI más 1 menos AI, sería AI menos A1 más I, o AI más 1, disculpa. ¿Ya? Entonces, si presenta esta segunda forma, yo lo resuelvo de nuevo, solamente preocupándome de los extremos. Al primer término le resto el término an más 1. Y ahí tendría la aplicación, ¿ya? Lo bonito, no sé si lo bonito, lo interesante es que yo esto lo puedo demostrar. Yo puedo demostrar que si tengo una suma de esta forma o de esta forma, la desarrollo, todos los términos del medio se me van a anular y me va a quedar solamente lo extremo. Y eso lo vamos a hacer en la próxima clase y vamos a hacer ejemplos particulares, ¿ya? Pero chiquillos, para terminar, yo les quiero plantear una actividad, ya que como comprenderán, estas actividades van a ser, bueno, yo las voy a publicar como tarea o como una lista de ejercicios y van a quedar como de forma autónoma para que ustedes lo hagan, porque debo de ser sincero, por tiempo no voy a tener no tengo el tiempo para poder desarrollarlo y revisar uno a uno este tipo de ejercicios. Ya todo lo que va a ser con feedback de vuelta va a ser tipo cuestionario donde yo pueda presentarle la respuesta un poquito más ordenada, ¿ya? Entonces esto va a quedar como de forma autónoma, ustedes lo van a hacer. Obviamente, si tienen dudas, me mandan el mail, yo se las doy, o yo, si me solicitan, yo le hago la memoria de cálculo y la publico en Classroom para que tengan eso, ¿ya? Básicamente son tres actividades. Primero, les pido que calculen la suma. Hagan la suma, por ejemplo, de 1 hasta 7, de 1 hasta 8, pero según el término que les genere. Y según lo que vieron en estas tres propiedades que vimos, en particular las dos primeras, porque la tercera no tiene que ver con esto, traten de hacerla. La segunda tiene que ver un poquito más trabajoso. Quiero que vean la secuencia, porque al final aquí estoy, por ejemplo, en el primer ejemplo, estoy sumando 1 cuadrado más 2 cuadrados, estoy sumando básicamente i al cuadrado, o i elevado a n más 1. Vean la fórmula general de esta secuencia y vean cómo la voy a aplicar con una fórmula general en la sumatoria. ¿Cómo pueden lograr esta forma? Cómo a partir de la suma en bruto, los términos, puedo lograr la sumatoria expresada en términos generales. Y la tercera es aplicar las propiedades de sumatoria que vimos. Ya traten de verla, cualquier cosa me preguntan. Va a estar publicado, bueno, aquí está va a estar publicado en este PPT para que lo vean y lo vemos la otra semana para partir. ¿Ya? Eso con esto, chiquillos. ¿Ya? Con esto yo termino esta parte y la vamos a dejar publicada.